El duelo Olympique de Lyon, FC Barcelona de esta noche, 9, medirá a dos porteros de características diferentes pero igualmente decisivos para sus equipos, Anthony López y Marc-André ter Stegen. López, nacido en Liège, Francia, pero de ascendencia portuguesa, se decantó por la selección lusa con la cual se proclamó campeón en la Eurocopa 2016. A sus 28 años, se hizo con la titularidad en la portería del LOL en 2013 y a partir de entonces se ha mantenido como el indiscutible cancerbero del conjunto lyonés. Se trata de un portero no demasiado alto para los estándares de hoy día, 1,84 metros, pero muy ágil, con buena colocación bajo los palos y muy rápido en las salidas, unas virtudes que pondrán a prueba los delanteros blaugrana. Estadísticas engañosas. Sus estadísticas en la Champions no son precisamente espectaculares, penalizado porque su equipo encajó 11 goles en la fase de grupos. Encajó al menos un gol en los 6 partidos frente a Manchester City, Shakhtar Donetsk y Wolverhampton. Pero el conjunto francés no conoce la derrota en Europa. Firmó 5 empates y una victoria, nada menos que en el Etihad Stadium del Manchester City de Pep Guardiola, al que derrotó por 1-2, colándose en estos octavos de final. Las cifras de Anthony López se corrigen cuando el análisis se centra en las competiciones domésticas. En sus 26 partidos de la Ligue 1 y la Coupe de France, el internacional portugués encajó 28 goles y dejó su portería a 0 en 8 de ellos. Cierto que el balance defensivo del Olympique sigue sin hacer honor a su tercera plaza de la clasificación, pues con 28 goles en 25 jornadas es el séptimo más goleado de la competición. López fue el responsable de la portería a partir de la jornada 3, y en esos 23 duelos encajó 27 dianas, 5 de ellas en la visita al PSG, 5-0. Restando esa nefasta goleada, con López en la portería el LOL recibió 22 tantos en 22 partidos. Y, por cierto, se vengó del PSG en el Stadium, 2-1. Otro aviso para el Barça. Muro Stegen. Al otro lado del campo estará Marc-André ter Stegen. Sin duda, a sus 26 años es uno de los mejores porteros del momento y se encuentra en un estado de forma excelente. La actuación de Marc-André en San Mamés fue memorable, con varias paradas para enmarcar y que permitieron que el Barça se llevara un empate sin goles, 0-0, en un mal día en la Catedral. Todo el mundo reconoce las enormes virtudes del portero alemán del Barça, solvencia en el 1 contra 1, su poderío de piernas y tren inferior, 1,87 metros, para realizar unas intervenciones increíbles bajo los palos. El jefe del rondo, pero quizá su virtud más destacada sea su habilidad para jugar el balón con ambos pies. Alcanzada su madurez futbolística, ter Stegen es muchas veces el primer jugador de campo del equipo, y sus precisos envíos en largo hacen enrojecer a más de un defensa central con ínfulas de distribuidor de juego. Marc-André activa el rondo blaugrana cuando los rivales practican la presión alta. En cuanto a sus estadísticas, ha encajado 29 goles en los 31 partidos que ha disputado, dejando su meta a 0 en 12 de ellos. En la Champions ha jugado 5, encajando 4 dianas y manteniendo inmaculadas las redes en 2 de ellos.